Hay una entrevista con el presidente Rafael Correa, donde se hablan de muchas cosas importantes que no han sido reveladas probablemente a ciertos medios de comunicación. Y es que obviamente lo que vemos y lo que vamos a ver este momento es The Grey Zone, que es un medio de comunicación internacional que se dedicó a investigar. Ya vimos el tema del lawfare, o del lawfare, de que lo pudimos observar paso a paso en ese documental, que ha sido todo un éxito y que nosotros lo impulsamos desde nuestra red. Pero hoy hay una entrevista que también le hace de Grayson, y donde se revelan cosas nunca antes dichas. Vamos a mirar la entrevista que le hicieran al presidente Correa y que ha sido poco difundida porque están tapando todos los medios, no los dejan llegar. Vamos a mirar. Buen día, señor expresidente. Un gusto en saludarle. Gracias. ¿Tú estás en Arizona? Sí, señor. Sacamos un reportaje sobre el lawfare en Ecuador y en él se hablan muchas cosas muy interesantes, incluido los chats que supuestamente mantuvieron Ronnie Aliaga con Diana Salazar. Y en esos chats se revelan cosas muy importantes. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mire, primero agradecerle a Grayson, a Max Blumenthal, a ti por la extraordinaria investigación que debió ser hecha por los medios nacionales, pero hay un blindaje mediático obsceno, politizado a favor de la fiscal contra nosotros, y siempre ha sido así la prensa ecuatoriana y latinoamericana, y muchas veces no se entiende de los países desarrollados. Eso no es libertad de prensa, sino es pura y simple manipulación en función de intereses políticos, económicos, etcétera. Segundo, bueno, ustedes han verificado la autenticidad de cerca de 1.500 chats con Ronnie Aliaga, lo cual te demuestra el nivel de profesionalismo, eh, la ausencia de ética de esta mujer, pero tiene chat por lo menos con 4 personas que ustedes pueden verificar. Con Wilman Terán, el expresidente de la Judicatura, también le escribía para decirle: te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, condena a este, ponme este juez. Con Maribel Barreno, que era su amiga, luego se pelearon del Consejo de Judicatura. Con Anderson Boscan, un periodista, ustedes pueden verificar todo esto, era el modus operandi de esta señora. Es decir, te pasaba información privilegiada, presionaba, amenazaba, chantajeaba, etcétera. Tercero, ¿qué opino sobre mi lawfare? Esto te demuestra que en Ecuador desde hace muchos años no hay Estado de Derecho. Cualquier cosa puede pasar. Por mucho menos que esto, imagínate el escándalo que sería un país desarrollado, y ni siquiera lo publica la prensa nacional. Esta mujer sigue en su puesto, haciendo y deshaciendo. La propia elección de la fiscal fue totalmente fraudulenta, pero evidentemente fraudulenta. Sacó el peor examen. Es una mujer muy limitada que apenas puede expresarse en español, y le pusieron 30 sobre 30, algunos jueces, no todos, en la prueba oral, y sacó el máximo de prueba oral, y así fue nombrada fiscal para perseguirnos. Luego se descubrió que hasta su tesis es plagiada. Dijeron que era impericia. La universidad dijo que ese plagio, 40% de su tesis, era simple impericia, y la Corte Constitucional prohibió que se investigue, hasta destituyó al presidente de un consejo que se llama de participación ciudadana por cumplir su deber, aceptar una veeduría ciudadana para investigar el dolo de la fiscal. Entonces, hace 8 años no hay Estado de Derecho, la justicia está podrida, se persigue, con eso se presiona, y obviamente las principales víctimas, y casi exclusivas víctimas, han sido los miembros de mi partido, Revolución Ciudadana, quien te habla, pero sobre todo arreglado y preso en una prisión de alta seguridad, como si fuera un delincuente peligroso, después de que se invadió una embajada. En las peores dictaduras latinoamericanas se han atrevido a hacer eso, y secuestraron a un refugiado político, lo cual es un delito flagrante establecido en el artículo 101, 125 de nuestro Código Integral Penal, 111, perdón, 125 de nuestro Código Integral Penal, y la fiscal no hizo absolutamente nada, porque no hay Estado de Derecho. En un momento en los chats, Diana Salazar supuestamente hace referencia a que los americanos, quien sea que haya estado con ella en la habitación en ese momento, quieren su cabeza, quieren la cabeza de Rafael Correa. Dice también que ellos saben, los americanos, que Revolución Ciudadana está subiendo en las encuestas y que si ellos ganan la elección, va a ser el fin de los tratados bilaterales. En esos tratados bilaterales hay una ley donde se imprimieron esos tratados en la ley estadounidense, ¿no? En la National Defense Authorization Act del año fiscal 22, la ley S-3591, habla específicamente de influencias malignas
en Ecuador y que le van a ayudar Estados Unidos le va a ayudar a Ecuador a combatir esas influencias malignas. En ese mismo párrafo ya se mencionan antes a los narcotraficantes y a las bandas criminales, es decir, que uno puede inferir y deducir que esas influencias malignas internas vendrían a ser Revolución Ciudadana y el movimiento antiminero e indígena. Este, ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, nada de esto pudo ocurrir sin no solo consentimiento, sino activa participación de la Embajada de Estados Unidos. Y la participación fue no solo evidente, descarada. El anterior embajador que se quedó más del tiempo establecido, Michael Fitzpatrick, no recuerdo el nombre, pero Fitzpatrick, opinaba, era el nuevo virrey. La fiscal se reunía semanalmente con él le decía los objetivos políticos, qué mover, qué no mover, eso está en los chats, ¿no? Entonces esto no pudo ocurrir sin por lo menos el consentimiento de Estados Unidos, y esto ha ocurrido con Lula da Silva, con Cristina Fernández de Kirchner, con Evo Morales, y en América Latina en esto no hay coincidencia, como el Plan Cóndor de los años 70, la dictadura en Uruguay, en Chile, Argentina, no era coincidencia, era un Plan Cóndor coordinado desde el norte. El lawfare, la judicialización de la política, es un plan coordinado de los Estados Unidos. Como ustedes dicen en su documental, en Grey Zone, sale más barato comprar jueces, fiscales, cooptarlos y perseguir a los adversarios políticos, entre comillas, esas influencias internas negativas, como le llaman ellos, que invadir países. Entonces, la nueva estrategia regional para tratar de bloquear al progresismo y mantener el status quo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto debe estar extremadamente claro. Esto no pudo pasar. La brutal persecución política que hemos sufrido en Ecuador, la descarada injerencia en la justicia, una fiscal corrupta, eh, manipuladora como Diana Salazar, incompetente, no pudo ocurrir sin el consentimiento de los Estados Unidos, por lo menos el consentimiento. Más seguro es sin el impulso decidido, intervencionista de los Estados Unidos. Otra cosa que llama la atención muy poderosamente es la influencia que ella ha tenido en elecciones, en las dos últimas elecciones. La primera, cuando acusó a Andrés Arauz junto al fiscal colombiano de recibir dinero del ELN y luego resultó que todo eso era mentira y las pruebas eran falsas. De hecho, hay un juicio al respecto contra el fiscal colombiano de parte de Andrés Arauz. Eh, y la segunda instancia vendría a ser que cuando Diana Salazar supuestamente supo, quién había asesinado a Fernando Villavicencio, que habían sido los Lobos, le había dicho el embajador norteamericano en su casa. Entonces, por eso supuestamente se infiere que ella, a pesar de que supo quién realmente había asesinado a Fernando Villavicencio, permitió que esa falsa narrativa de culparle a la Revolución Ciudadana por el asesinato salga afuera, en lugar de ella salir y decir lo que sabía, porque no quería ayudarles electoralmente. ¿Cuál es su opinión de esta interferencia en las elecciones? O sea, hace 8 años no tenemos elecciones justas. Hablar de elecciones justas en la situación que está Ecuador, donde se han tomado todas las instancias del Estado, donde tenemos una prensa que no informa, manipula, es que base de la democracia es la prensa. Mira, Jean-François Rebel, santo patrono liberal para Maceni, decía, democracia sin verdad no existe, sin información no existe, no hay democracia. En América Latina no hay información y manipulación, pero sobre todo en Ecuador, donde se ha perdido todo límite y de escrúpulos. Revisa si el reportaje espectacular que ustedes han hecho, muy profesional, se han tomado 4 o 5 meses, que ha sido replicado por muchos medios internacionales, algún medio nacional importante lo ha replicado. Es descarada la manipulación, el blindaje, el ocultamiento de información, la promoción de noticias totalmente falsas para perjudicarnos. Entonces, no podemos llamar democracia a una situación así. Una prensa totalmente, una mafia mediática, realmente es el nombre, una mafia mediática, que no te informa, te manipula. Además de que se han tomado todas las instancias del Estado en estos 8 años, han destrozado el Estado de Derecho y se dan las más grandes barbaridades. Por ejemplo, en el 2021 nos suspendieron el partido político unos cuantos días antes de inscribirnos. Tuvimos que inscribirnos con lista 1, nuestro partido con el que íbamos a inscribirnos era la lista 5. ¿Ya? Luego nos lo devolvieron, ganamos, pero ya cuando estábamos inscritos. Pero todo eso hemos tenido que pasar, ¿no? Leyes que han reformado para perjudicarnos, por ejemplo, el método de asignación de escaños, para impedirnos tener mayoría en la asamblea. Entonces, lo que hay en Ecuador no es Estado de Derecho, que es un factor fundamental de democracia, ni democracia, ¿ya? Porque lo que tenemos es una prensa que manipula, que no informa,
y democracia sin información sencillamente no existe. Lo que se tiene cada cierto tiempo, elecciones, que no son elecciones justas en absoluto, como te indico, porque sin verdad no puede haber elecciones libres, solamente la verdad nos hará libres. Nosotros iniciamos a hacer esta serie de Lawfare cuando vimos el caso que se armó contra Donald Trump, justo antes de las elecciones, cuando con una acusación se sacaron 37 cargos y al mismo tiempo, si tú mirabas la prensa que está en contra de él, digamos, básicamente ya le pintaban como que fuera culpable y eso ha sido cada vez que se le ha acusado a él de alguien. Entonces, eso nos recuerda lo que pasa en Sudamérica, donde se usan todo tipo de argucias para pintar en una narrativa. Por ejemplo, a pesar de la debilidad de las pruebas que hay contra usted, la mitad de la gente que no lo apoya piensa que es culpable. Y eso porque muchas veces se usó casos de corrupción reales para pintar con esos al resto y manchar a todo el resto del movimiento con esos casos reales. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Es que con todo respeto, nada de eso es cierto. En 10 años de gobierno, ¿cómo no va a tener caso de corrupción? Hasta en el Vaticano el Papa Francisco encontró casos de corrupción. En España, en Alemania, el caso Siemens. ¿Cómo no hay caso de corrupción? Otra cosa es un gobierno que tolere la corrupción. Entonces se han basado en hechos aislados denunciados por nosotros mismos. Todos esos corruptos son enemigos nuestros ahora. Carlos Pareja Yanocel, Pedro Delgado. Todos son enemigos nuestros y están a favor de lo que nos persiguen. ¿Por qué será? ¿No? Pero utilizaron, por ejemplo, que Carlos Poli, el contralor de Correa, la Contraloría es una función independiente. Carlos Poli fue propuesto por los partidos políticos al inicio de mi gobierno. Era una terna que presentaba el Congreso. Pero así te manipulan todo. Pero vamos a los datos, no a relatos. Yo también puedo hacer una narrativa de cada caso de corrupción que encuentre en Estados Unidos y decir que todos son corruptos. Revisa el ranking de Transparencia Internacional. Yo encontré el país en el puesto 150 del ranking. Los en el puesto 120. Fuimos el país que más descendió en el ranking de toda América Latina. Verifica los datos que te estoy dando. De toda América Latina. Fuimos el que más descendió, 30 puestos. ¿Ya? Pero eso incluso son encuestas subjetivas. Se les pregunta a empresarios, etcétera, lo hace Transparencia Internacional, y eso es influenciado por los medios de comunicación, y ya estaba el caso de Brecht en la palestra. Porque habíamos bajado casi hasta el puesto 100, 102 por ahí, y subimos al 120, pero de todos modos fuimos el de mayor reducción en toda América Latina. Veamos datos duros. Mira la base de datos del Banco Mundial. Ahí sí, con encuestas que se le preguntan a los contratistas del Estado, usted ha dado coima. Antes nuestro gobierno era 16%. En nuestro gobierno bajó al 1.6% y todo el sector público, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, y con la inversión más grande de la historia. Pero ese 1.6 significa que algo quedó. Y de eso se agarran para hacer toda una narrativa. Entonces no caigan en esa trampa. Yo no es que soy soberbio, soy objetivo, no voy a traicionar mi conciencia y la verdad. Hacer un acto de contrición, cuando lo hicimos muy bien, cuando somos gente honesta, cuando tienen que unir por influjo psíquico, cuando han contratado empresas para revisar nuestras cuentas y no encuentran absolutamente nada. Y cada vez que buscan la ruta del dinero encuentran su dinero. Y somos nosotros que tenemos que hacer acto de contrición, es darle la razón a los que no la tienen. Esa es la primera reflexión. Lo segundo es que tú dijiste el offer que también se le aplicó a Trump. No comparto, respeto tu opinión, pero no la comparto. Sistemáticamente el offer ha sido contra la izquierda, porque para el offer se requiere medios de comunicación que están en manos de la derecha y un sistema judicial cooptado por las élites o por Estados Unidos. Que se dan excepciones, por supuesto. Alan García en Perú, cuando hay conflictos entre ellos mismos, pero no es la norma, son la excepción. Y en el caso de Estados Unidos, no le funcionó, lo intentaron. ¿Por qué? Porque todavía hay institucionalidad. Y mira que en la Corte Suprema me parece que venció con unanimidad Trump, pese a que hay demócratas, porque no se van a prestar a esta jugarreta. En América Latina y en Ecuador particularmente, los jueces se prestan a cualquier cosa. Acá un tribunal, hace pocas semanas, decir que la invasión a la embajada, la detención de Jorge Glass, fue en apelación. El juez de primera instancia ha dicho que era ilegal, ilegítima y arbitraria. Dijeron que no, que era legal, legítima y arbitraria, y no arbitraria. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen que fijarse en el derecho interno. Y había una orden de prisión contra Jorge Glass, había un estado de excepción que no, con lo cual se acababa la garantía de inviolabilidad de domicilio. Ellos no pueden fijarse de la ley internacional. Es decir, rompieron un principio de derecho fundamental, que los tratados internacionales están sobre las normas nacionales. Y argumentaron que invadir una embajada es como, o sea, como había estado de excepción, no había inviolabilidad del domicilio. O sea, una embajada extranjera es un domicilio más. O sea, eso y ahí en ese tribunal estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Nacional se llama. Entonces tú ves el nivel a que hemos llegado, y es descarado el asunto. Entonces son otros niveles. O sea, con todo respeto, lo que le pasó a Trump es un juego de niños.
al lado de lo que pasa en Ecuador y en América Latina. Pero sobre todo en Ecuador, donde más le ha ido el offer, lo dicen los expertos, le puedo dar nombre, lo pueden entrevistar, a Héctor Martínez, por ejemplo, español, donde más le ha ido el offer es en Ecuador. Es notable y varios expertos me han contado cómo el descenso del Ecuador ha sido de los más marcados, si no el más marcado de un país con instituciones de desarrollo y de control a lo que muchos llaman ahora un narcoestado. Y eso, según muchos de los especialistas que he hablado, se dio por las acciones de Lenny Moreno, que al tratar de perseguirle a usted y a la gente de su movimiento, no solo persiguió a las personas, sino también a las políticas. ¿Qué es lo que usted piensa de esta persecución que se dio no solo de las personas, pero sobre todo de las políticas de desarrollo social? El odio los llevó a destruir todo. O sea, por último, que nos persiga y construya algo nuevo y mejor. Pero destrozaron todo. O sea, parece una novela de Kafka, ¿no? De la metamorfosis, que de repente Gregorio Samsa se despertó como un escarabajo y todo el mundo le detestó. O sea, era todo diferente. O sea, es una pesadilla. O sea, yo no he visto, yo soy, modestia aparte, experto en desarrollo. Me he pasado estos 8 años estudiando desarrollo, escribiendo un libro, ¿no? Y no he visto caso de destrucción tan rápida y profunda de un país en época de paz sin bloqueo, y más aún en democracia. Puede ser que haya bloqueo, guerra y se destruye un país, pero sin bloqueo, sin guerra, la destrucción tan brutal de un país no la he visto. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Y para nuestro nivel de ingreso per cápita, solo nos superaba Chile en América Latina. Pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que nosotros, un país mucho más rico o menos pobre. Para nuestro nivel de ingreso per cápita, seguramente éramos el más seguro del mundo. Deja al país como exportador de energía, con una de las matrices eléctricas más estables, de las 5 más estables de del mundo. Dejé al país como el segundo en infraestructura en toda la región, solo superado por Panamá y por el Canal de Panamá. Hoy las carreteras están destrozadas. Hoy somos los países más violentos del mundo, de los 5 más violentos del mundo. Hoy somos importadores de energía, tenemos cortes de luz. Es una destrucción drástica que no la he visto. Y va a ser un caso de estudio para el futuro, porque te demuestra la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. En 10 años de buen gobierno, ¿cómo avanzamos? En 7 años, 8 años de malos gobiernos, ¿cómo hemos retrocedido? Multiplica eso por 200 años de historia y comprenderás la diferencia entre los países hoy desarrollados, que empezaron más o menos al mismo nivel nuestro como Estados Unidos, y los que seguimos en el subdesarrollo. Yo tuve la oportunidad de conocerle a usted antes de que sea presidente y también recuerdo cuando usted asumió la presidencia, luego de ganar las elecciones, mirar a los presidentes que fueron a su asunción. Estaba ahí Chávez, recuerdo que estuvo Dilma, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, Evo sí, Morales. Evo Morales, Mujica. Am, Todo este grupo de presidentes tenían planes de desarrollo sur-sur. Por ejemplo, Telesur, una organización de prensa del sur, digamos. Tenemos UNASUR, una organización de países del sur. Según entiendo, había planes para un banco del sur y había planes para una organización de seguridad sur-sur. Em, Recuerdo incluso escuchar que habían planes para el desarrollo de Sudamérica con África, ¿no? Y en eso estaban trabajando juntos. Entonces, si uno piensa en lo que le pasó a toda la gente que estuvo involucrada en esos planes, es bastante terrorífico. O sea, tenemos dos, a Chávez y a Kirchner, les dio cáncer. Tenemos tres presidentes que han sido perseguidos judicialmente. Tenemos Dilma, usted, Cristina Fernández de Kirchner. Ah, y tenemos a Gaddafi, todos sabemos lo que le pasó. Entonces es como que de alguna forma se hizo un ejemplo de todos aquellos que estaban planteando ese eje de desarrollo sur-sur en lugar de la dependencia para el norte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es obvio pues que no le interesa a Estados Unidos la integración latinoamericana. Es uno de los factores que ellos tuvieron éxito, salieron del desarrollo y nosotros no. Ellos fueron 13 colonias que se mantuvieron unidas y después crecieron y se formaron 50, y la Unión alcanzó 50 estados. Claro, tuvieron una guerra civil de por medio. Si vencía el sur, hubiésemos tenido 2 Estados Unidos, pero venció el norte, y ahora son la unión más perfecta de la historia de la humanidad, 50 estados, 50 países unidos. Nosotros éramos 4 virreinatos y 4 capitanías generales, y hoy somos 18 países latinoamericanos, soberanos, 50 hispanoamericanos, ¿no? Con Brasil pues ya, y Haití seríamos 20. No recuerdo, qué vergüenza, ya voy a verificar. En todo caso,
de 18 a 20 países latinoamericanos, cuando éramos 4 capitanías, 4 virreinatos. Entonces, en lugar de unirnos, nos atomizamos, nos separamos. No es decisivo, porque países muy pequeños se han desarrollado, como Singapur, y países muy grandes como México y Brasil no se han desarrollado, pero sí era altamente deseable. Sobre todo, actuar como bloque a nivel internacional, en el concierto internacional. Pero eso no le conviene a Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene tener una OEA con sede en Washington, financiada por Estados Unidos y por países extrarregionales como Japón, de tal forma que si Ecuador tiene un problema con Estados Unidos, va a Washington a discutirlo. ¿Qué oportunidad de victoria tenemos? No le iba a interesar que vayamos como bloque, por ejemplo, CELAC o UNASUR, al menos el sur, pero CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, a discutir como bloque. Sería otra fuerza, otra clase de fuerza. Entonces, lastimosamente, para la integración hay enemigos utilizando, parafraseando lo que me decía hace un momento, externos, esta potencia que no les interesa que nos unamos, e internos, una oligarquía que habla español pero piensa en inglés, que sería feliz siendo una provincia más de Estados Unidos y que no le interesa tampoco la integración latinoamericana. Y han sido los principales enemigos de ellos. Llegó Moreno al poder y lo que hizo fue deshacer UNASUR, cuando Quito por primera vez en la historia era sede de un organismo internacional y se podía considerar la capital de Sudamérica. Sin embargo, llegó este tipo y por odio y entreguismo deshizo UNASUR. Entonces, tenemos enemigos externos y enemigos internos de la tan deseable integración latinoamericana. Nos quedan pocos minutos y con su permiso, si me permite, tengo otra No te una pregunta preocupes, más. yo tengo tiempo, no te preocupes. Gracias. El movimiento antiminero indígena ecuatoriano ha sido notablemente fuerte en Ecuador, se ha impuesto y ha combatido contra varias arremetidas neoliberales, digamos, de corporaciones mineras y de otro tipo, y de semillas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, este movimiento antiminero vendría a ser la piedra de toque donde se separa la izquierda ecuatoriana, digamos, su facción de la izquierda con el movimiento indígena y antiminero, no ven en esos mismos términos. ¿Qué es lo que usted piensa de este fracaso de la izquierda ecuatoriana de formar una coalición como la que hay en Uruguay, digamos, para enfrentarse a Daniel Noboa? ¿Qué es lo que usted piensa del movimiento antiminero? Ya, por si acaso, solo que me gusta ser preciso, son 20 países latinoamericanos, pero 18 hispanoamericanos. Entre los 20 está Haití y Brasil. Y sin contar Puerto Rico, que no es país soberano, ¿no? ¿Ok? Si no fuéramos pues, 19 países hispanoamericanos y 21 latinoamericanos. Mira, aquí hay mucho mito y lugar común. Cualquiera puede llamarse de izquierda, pero yo no tengo nada que ver con una izquierda como la Unión Patriótica, ante Unión Popular y MPD, que hacen de la política un mercado. Que ¿Cuánto les doy? O sea, ¿por qué yo tengo en contra de esa gente? Porque rescaté a la educación, pues a la salud, a las universidades de sus garras. Todos los años había paro de maestros, manejaban a los maestros en la ley, habían logrado, por el miedo de los gobiernos de turno, que pongan a la Unión Nacional de Educadores, su sindicato de maestros, los que calificaban a los maestros, los promocionaban y controlaban todo. Pero ni siquiera para hacerlo bien, sino para hacerlo muy mal. Entonces, a mí no me une nada con esa gente, que es quilmado el Estado, que ve la política no como una misión, sino como un negocio. Pueden llamarse izquierda, pueden llamarse lo que sea. Y si la izquierda está equivocada, yo, por más que me llame izquierda, me quedo con la verdad. Entonces, por ejemplo, el ecologismo infantil de Pachacútec, no a la minería. ¿Qué país niega sus recursos naturales? ¿Cómo puede entender la vida moderna sin minería? Ellos mismos andan en carro, en aviones, usan micrófonos. ¿Dónde sale todo eso? Ah, no, entonces la minería en otros países, o sea que se contamina en otros, entre comillas, ¿no? Ah, no, entonces, y te salen unos disparates. Ah, no, entonces solo la minería metálica. Bueno, no hay nada peor que la minería no metálica, el cemento, la cal, que es a cielo abierto. Entonces, no hay por dónde. Es un absurdo decirle no a la minería. Lo que hay que decir es minería con responsabilidad ambiental que se puede dar. Toda actividad humana tiene impacto, ¿no? Pero se puede minimizar el impacto, se puede recuperar las zonas intervenidas. Hay prohibiciones claras en la Constitución, no se puede hacer minería en fuentes de agua, selva virgen, etcétera, aunque te dicen que sí se ha hecho, eso es mentira. Eso yo lo he visto personalmente. Por ejemplo, el proyecto Mirador, en plena selva, mentira, era una zona intervenida. Cuando empieza el proyecto, declaran que es tierra ancestral para tratar de sacarle recursos a la minera. Eso es la verdad. O sea, hay que hablar con la verdad, esa es la verdad. ¿Ya? En todo caso, te sacan que no a la minería metálica, pero sí a
no metálica, metálica es a cielo abierto, tal, por ejemplo. No a la gran minería, pero sí a la pequeña minería que no tiene acceso a alta tecnología y es mucho más contaminante. O sea, hay un puñado de contradicciones que como político, como académico, como persona honesta, que creo que soy, no me pidas que esté con eso, porque son errores evidentes, son cosas tal vez políticamente correctas, pero que no resisten el menor análisis, ¿no? Entonces, ahora, el problema minero es muy complejo. Gran parte del futuro de Ecuador está en la minería. Gran parte de la oportunidad de América Latina para dar el salto al desarrollo está en sus recursos naturales. No nos neguemos esa oportunidad, pero hay que hacerlo responsablemente. En todo caso, hay otro problema adicional, la minería ilegal, pero eso ya es crimen organizado. Hay lavado de dinero, etcétera, y no se hace absolutamente nada para combatirla, y esa minería ilegal se está arrasando con nuestros ríos, con nuestras selvas, y la ausencia del Estado es clamorosa. Pero la minería legal, organizada, con alta tecnología, el pedido de la izquierda debe ser sensata, sobre todo la indígena, ¿no? Sí a la minería, pero con responsabilidad ambiental y social. ¿Qué significa eso? Perfecto. El proyecto está en mi territorio. No me sale un centavo hasta que no se acabe la pobreza en mi territorio. Y voy a ser el primero en apoyarlo. Pero el infantilismo y no la minería y negar el futuro. Cuando tenemos niños que se nos mueren de diarreíta, patología del siglo XIX, verdaderos crímenes en el siglo XXI, me parece a ti irresponsable. Y nuevamente te ratifico, ¿no? Esto de que la unión de izquierda, o sea, no porque se llamen de izquierda, yo coincido con ella, que es una izquierda totalmente falsaria, que ha sido la más funcional al status quo, a la destrucción del país, a todo lo que ha pasado históricamente y recientemente, sobre todo la persecución contra nosotros. O sea, esa izquierda sin escrúpulos que se presta a cualquier cosa por objetivos inmediatos electorales, por espacios de poder, cuando la obsesión de todo político, pero sobre todo de la izquierda latinoamericana, debe ser superar 200 años de su desarrollo. En el 2021, The Grayson reportó que varias figuras de la oposición política ecuatoriana estaban siendo financiadas por el National Endowment for Democracy, que es un frente del Departamento de Estado y muchos dicen que de la CIA. Este financiamiento se dio a figuras como, por ejemplo, Yacu Pérez, que era candidato presidencial, y otros como Fernando Villavicencio, que se tenía la sospecha de que él también había sido financiado, pero ahora con los leaks de Ronnie Aliaga, con la fiscal Salazar, parece ser que esto ha sido confirmado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, déjame completar la idea anterior para que quede muy claro. A mí no me gusta la minería, pero menos me gusta la miseria. Y no voy a rechazar una oportunidad para superar la miseria por fundamentalismo infantil. Pero en todo caso, ahora sí, la minería, incluso formal, es un desastre. Porque eliminaron el Ministerio de Minería, eliminaron a ARCA, la Agencia de Regulación y Control Minera, eliminaron todo. Ahora sí es un desastre. Entiendo, sacan los productos que quieran y nadie controla lo que Y sale. nada, nadie controla nada, no queda nada para el Estado, no reparten regalías. Nosotros obligamos a anticipar regalías, porque tú empiezas el proyecto minero y después de 5 años sale el primer gramo de mineral. Y mientras tanto la gente dice, bueno, no recibimos nada. Lo obligamos a anticipar regalías, todo eso fue eliminado. Entonces hay que saber diferenciar entre mala canción y malos cantantes. La minería con responsabilidad legal, responsabilidad, perdón, social y ambiental es una de las grandes oportunidades para superar su desarrollo. Con respecto a lo que tú dices, la National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, financió a Yacu Pérez, fue una creación de la embajada de Yacu Pérez, financió a gente como Lourdes Tibán con sus fundaciones, financiaba una serie de ONG, porque esa es la otra estrategia, la sociedad civil, financiada por esta gente para desestabilizar a los gobiernos progresistas, y obviamente financió, no es que hay sospecha, financió, no hay que hay indicios, hay pruebas. Financió a Mil Hojas, una de las plataformas con las que trabajaba Fernando Villavicencio, que ahora está corroborado lo que siempre se supo, que era informante de la Embajada de Estados Unidos. No existe libertad de prensa, sino manipulación e intereses políticos de algunos sectores de la oligarquía criolla, dijo el presidente Rafael Correa. Y es que cuando hablamos de eso, hablamos de que la persecución ha sido increíble y que por más que se trate de ver las cosas de otra manera, el punto de vista es el real. Es decir, se manipuló la justicia, se manipuló todo para tener a cargo el poder ejecutivo, todo el poder, el judicial e inclusive el legislativo, porque hoy el gobierno
está de la mano precisamente con una cantidad de asambleístas que no tuvieron la capacidad de discernir ni de resolver los problemas. No te olvides, suscríbete al canal y qué bueno que hayas visto la entrevista. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de